Hola, en esta oportunidad vamos a mirar la descomposición de un número en sus factores primos. Descomponer un número en sus factores primos es escribirlo como multiplicaciones de dos o más números primos. Recordemos cuáles son los primeros 5 números primos. Son el 2, 3, 5, 7 y 11. Para descomponer un número en sus factores primos hay dos formas. La primera forma es dividiendo en la cajita y la segunda forma es dividiendo con una línea vertical. Vamos a hacer la primera forma. Vamos a descomponer el número 60 en sus factores primos. Para esto lo vamos a dividir. Bueno, ¿con qué número vamos a dividir? Si estamos buscando factores primos, vamos a dividir entre números primos. Y lo vamos a hacer en orden. Primero vamos a mirar si este número es divisible por 2. Si no es divisible por 2, comprobamos si es divisible por 3. En este caso, 60 es divisible por 2 porque termina en 0. Por lo tanto, dividimos entre 2. El resultado que obtuvimos de dividir 60 entre 2 es 30. Tenemos que seguir dividiendo y lo hacemos aquí mismo. Trazamos la cajita y vamos a dividir 30 entre un número primo. Tenemos que mirar si es divisible entre 2. 30 termina en 0, por lo tanto es divisible entre 2. Escribimos 2 y hacemos la división. Ahora vamos a mirar si 15 es divisible entre 2. No es divisible entre 2 porque no termina en cifra par ni en 0. El número primo que le sigue al 2 es el 3. Miremos si es divisible entre 3. Para esto tenemos que sumar 1 más 5. 1 más 5 es 6 y 6 es múltiplo de 3. ¿Cómo sabemos que es múltiplo de 3? Porque si miramos la tabla del 3, miramos que el 6 aparece en sus resultados. Entonces, colocamos aquí el 3. Ahora 5 tenemos que volver a dividir. Miramos si 5 es divisible por 3 porque estamos dividiendo por 3. 5 no es divisible por 3 porque 5 no es múltiplo de 3. Entonces miremos si es divisible. El número que le sigue al 3 es el 5. Si es divisible por 5 porque termina en 5. Vamos a tener en cuenta todos los divisores que tenemos como resultado de estas divisiones. Estos números que acabé de encerrar aquí son los factores primos. Entonces, decimos que 60 es igual, este primer 2 que está aquí, lo escribo acá, 2 por, escribo el segundo 2 por 2 por, escribo el 3 por el último primo que es el 5. Y ahora sí, al hacer esta multiplicación me debe dar 60. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12 y 12 por 5 nos da 60. Esa es la primera forma. Miremos cómo se hace con la segunda forma. Nos va a dar el mismo resultado. Escribimos aquí el número 60 en la parte izquierda de esta línea y miramos por qué número primo es divisible. Si termina en 0, es divisible por 2. Siempre tenemos que mirar si es divisible por 2 y dividimos entre 2 hasta que ya no podamos dividir más. Luego miramos si es divisible por 3 y seguimos en orden con los primos. Escribimos 2 y decimos 60 dividido entre 2 o la mitad de 60 nos da 30. Escribimos el 30 debajo del 60. Y ahora miramos si 30 es divisible entre 2. Si es divisible entre 2 porque termina en 0. Dividimos nuevamente entre 2. La mitad de 30 es 15
o 30 dividido entre 2 nos da 15. Como venimos dividiendo entre 2, miremos si 15 es divisible por 2. No es divisible por 2 porque no termina en 0 ni en cifra par. Entonces, el primo que le sigue al 2 es el 3. Miremos si 15 es divisible por 3. 1 más 5, 6, y 6 es un múltiplo de 3, por lo tanto sí podemos dividir entre 3. 15 dividido entre 3 nos da 5. Ahora miremos si 5 es divisible por 3. No es divisible por 3 porque 5 no es múltiplo de 3. El número primo que le sigue al número 3 es el 5. Entonces 5 es divisible por 5. Lo escribimos aquí. Lo dividimos entre 5. Y 5 entre 5 nos da 1 y lo escribimos aquí. Vamos a tener en cuenta estos números que quedaron al lado derecho de la línea vertical. Estos son los factores primos. Escribimos aquí 60 es igual a este 2 por el número que sigue, que es 2, por el otro número que sigue es 3, por el siguiente número es 5. Comprobemos. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5 nos da 60. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a buscar los factores primos de 55. Bueno, vamos a hacer la primera forma. Entonces vamos a dividir. Miremos, recuerden que tenemos que empezar a dividir por el primer número primo. 5 es divisible entre 2. No, porque no termina en cifra par ni en 0. Miremos si es divisible por 3. Tenemos que sumar 5 más 5, 10. Y 10 no es múltiplo de 3. Miremos si es divisible por 5. Es divisible por 5 porque termina en 5. Entonces, dividimos entre 5. Ahora 11 lo vamos a dividir. Como venimos dividiendo entre 5, miremos si 11 es divisible por 5. No es divisible por 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. El número primo que le sigue al 5 es el 7. 11 no es divisible por 7. El número primo que le sigue es el 11. 11 es divisible entre 11. La descomposición del 55 es igual a, recuerden que vamos a escribir los divisores de estas divisiones, que son 5 y 11. Nos da 55. Vamos a descomponer el 55 por la segunda forma, que es dividir con la línea vertical. Entonces, empezamos siempre en orden. Con el primer número primo, 5 es divisible por 2, no, porque no termina en 0 ni en cifra par. Miremos si es divisible por 3, 5 más 5, 10, y 10 no es múltiplo de 3. El número primo que sigue es el 5, sí es divisible entre 5 porque termina en 5. 55 dividido entre 5 nos da como resultado 11 y ese 11 se escribe debajo del 55. Miremos si es divisible por 5. No es divisible por 5 porque no termina ni en 5 ni en 0. No es divisible por 7 tampoco y el número primo que le sigue es el 11. Entonces dividimos entre 11 y el resultado es 1. Y vamos a escribir aquí cómo se representa el número 55 como una multiplicación de sus factores primos. Y comprobamos, 5 por 11 nos da 55.
Espero que les haya servido esta explicación y estos ejercicios para que los pongan en práctica en sus tareas. Hasta una próxima oportunidad.